Hermano, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes, hermanos? Vamos a iniciar nuestra sesión última, hermanos, con la oración respectiva. Este, voy a pedir a uno de los presentes. Hermano Gabriel, ¿me escucha? O en todo caso, hermano Leris Vázquez. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas. ¿Nos dirigen oración, hermana? Por favor. Amén. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos nuevamente para culminar, Señor, esta enseñanza que tú has tenido a bien, Señor, hacernos conocer un poco más de tu palabra. Te agradezco por la presencia de todos los que ya están conectados y te pido, Señor, que ayudes a aquellos que por el momento no lo hacen, Dios. Si tienen alguna incomodidad o impedimento, Señor, por favor, ayúdalos. Es importante que estén presentes, Padre. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, así que estamos a la expectativa, Padre, de lo que hoy tienes preparado para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tengo una dificultad, no puedo, ¿cómo se dice? La diapositiva, poder pasarlo en el celular. Voy a enviar, ¿cómo se llama? La diapositiva a la coordinadora y ella les remitiría a ustedes, o en todo caso les compartiría a ustedes. La coordinadora les va a compartir la diapositiva final que tenemos. No puedo yo pasarlo, pero en todo caso ustedes lo tienen, lo pueden ver en su laptop, en su celular. Tengo dificultades de conexión acá. Pero vamos a tratar el tema del Evangelio de Juan. Es el último de los evangelios. Y el tema que tendríamos para hoy día sería, no habría repaso. Directo entramos al Evangelio de Juan y hacemos una aplicación de un pasaje del Evangelio de Juan para nuestro tiempo. Y tendríamos el examen final. El examen final, que sería un examen objetivo, ¿no? No va a ser escrito, se va a hacer uso del formulario de Google, ¿no? Para que ustedes puedan responder, ¿no? Entonces empezamos con el Evangelio de Juan, ¿no? Lutero en el siglo XVI había, ustedes deben saber que él ha interpretado libros de la Biblia y ha predicado libros de la Biblia, y en su experiencia del estudio del Evangelio de Juan llegó a una conclusión muy personal en el caso de él, ¿no? Si yo tuviera que prescindir entre las obras y las palabras de Cristo, él dice, ¿no? Podría prescindir de las obras, ¿no?
pero no de las palabras de Cristo, ¿no? Las obras no me van a ayudar para nada, pero las palabras de Cristo sí, porque las palabras de Él son de vida eterna. Entonces, es por eso que Juan, y tiene razón en eso, es por eso que Juan, a comparación de los evangelios sinópticos abundan en las obras de Cristo, en los prodigios, milagros, abundan. Hay muchas narraciones sobre eso. Pero en el caso de Juan no tiene eso, a lo mucho tiene 6 o 7 signos o señales. Los llama Juan así, no los llama milagros, los llama signos o señales, que son solamente 6 específicamente. Y como ven, Juan no trata de narrar hechos prodigiosos, milagrosos de parte de Jesús en cantidad como los evangelios sinópticos, ¿no? Para Juan, su perspectiva es distinta, su estructura, su mensaje es distinto, ¿no? Y en ese punto, Lutero dice, ¿no? Es por eso que Juan escribe muy poco acerca de las obras de Cristo y mucho más de su predicación. Eso entendiendo que en el Evangelio de Juan se encuentra mucho, en abundancia, los encuentros personales de Jesús con personas particulares. Juan le interesa más los diálogos personales, ¿no? No presenta a Jesús en masa, en multitud, muchedumbre, en gente, no. Como en el caso de los evangelios sinópticos, no lo presenta. Entonces, es por esa razón que el Evangelio de Juan para Lutero es sublime, verdadero y principal, porque prefiere más la palabra de vida de Jesús que las obras de prodigios y milagros, ¿no? En ese punto es el caso de Lutero, ¿no? Hay otro que hace una mención, del Evangelio de Juan. A comparación de los sinópticos, Lucas es el evangelio más hermoso por presentar a Jesús como hombre perfecto, y un evangelio, el de Lucas, de la manera más coherente entre la verdad y la belleza, ¿no? Lo perfecto en todo caso. Y comparando Juan con los evangelios sinópticos, este autor hace una mención de que Juan, su contenido, su mensaje, es de gran altura, ¿no? Es muy elevada, ¿no? Presenta a Cristo como el Hijo de Dios y tiene una profundidad de las narraciones y los diálogos, tiene una profundidad que afecta el pensamiento, ¿no? Hasta el punto que uno queda cautivado con la persona de Cristo, ¿no? Es por eso que la imagen de Cristo que se presenta en Juan captura la mente y el corazón de la humanidad, o de todo lector lo captura, ¿no? Este asunto de la verdad, ya lo habían dicho muchos, en el ámbito filosófico, ¿no? Habían dicho muchos que la verdad, cuando uno lo descubre de manera personal, esta verdad sorprende, cautiva, y uno se compromete con esta verdad, ¿no? Esas serían las referencias acerca de Juan, ¿no? En cuanto a la autoría, ¿no? La autoría, la evidencia externa, nos referimos siempre al testimonio de los padres de la iglesia, hacen mención de que Juan, el discípulo amado, el apóstol,
es el autor, ¿no? En esa de las referencias tenemos a Irineo, Justino, Ignacio, Clemente de Alejandría, Teófilo de Antioquía y otros más, ¿no? Y también si uno hace una lectura de las citas, por ejemplo, Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Uno lee el verso y se coloca como testigo, ¿no? Está ahí, presente como testigo, ¿no? 19:35 también hace mención de Juan y dicen, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, ¿no? Juan es el que lo ha visto y él puede dar testimonio acerca de esta verdad, ¿no? Y 21:24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿no? Entonces, de una otra manera, el Evangelio de Juan hace mención de que Juan era un testigo ocular de los acontecimientos de Cristo, ¿no? Y aparte tenemos el hecho de que este autor, Juan, conoce en detalle Palestina, ¿no? Jerusalén, Galilea, lo conoce muy bien. Hace mención de las costumbres judías, el trasfondo histórico y el vocabulario, tanto judío como del Antiguo Testamento, él los conoce muy bien. Y hay un consenso en que este autor era un judío palestino, ¿no? Es por eso que uno queda sorprendido por el conocimiento del trasfondo de las costumbres judías como también del Antiguo Testamento, ¿no? Y era un apóstol porque conocía el círculo íntimo de los discípulos de Cristo, ¿no? Solamente uno, que era un discípulo, podía mencionar los nombres particulares de los discípulos, como también los acontecimientos muy propios de los discípulos de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6:19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, ¿no? Testigo ocular con los discípulos de Cristo, ¿no? También en otro pasaje, 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que les habían hecho, ¿no? Entonces, un judío palestino, un testigo ocular, era un apóstol, ¿no? Todo eso da evidencia de que el autor del Evangelio de Juan es propiamente el discípulo amado, ¿no? El apóstol Juan, ¿no? Hay teorías en cuanto a que el autor podría haber sido Juan Bautista u otro, pero son teorías, ¿no? Que carecen de evidencia externa y la evidencia interna no es tan sólida para eso, ¿no? Pero eso ya por tradición histórica y como también en el ámbito evangélico se reconoce que Juan es el autor del cuarto evangelio, ¿no? En cuanto a la fecha y lugar, en cuanto a la fecha y lugar,
tenemos ciertas afirmaciones primero, ¿no? Juan, distinto de los evangelios sinópticos, él debe haberlo escrito posteriormente a los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, los evangelios sinópticos están puestos entre 35 hasta 60 o 64, 60, está puesto la fecha de los evangelios sinópticos, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Y por otro lado, el Evangelio de Juan no menciona, no menciona la caída del Templo de Jerusalén. No lo menciona. Si fuera con fecha cercana a los años 70, él podría haberlo mencionado, porque un hecho como tal tendría una repercusión, 5 años, 10 años o 15 años. Pero no lo menciona porque cuando él escribe ya está a fin del siglo I. Es un asunto que ya pasó mucho tiempo, 70, 25 años ha pasado. Entonces, un segundo criterio es una fecha posterior a la caída de Jerusalén. Y tercero, a Juan se le menciona que él vivió en Éfeso. Éfeso, la iglesia principal de Asia Menor, una iglesia grande, bien estructurada, que a la larga se convierte como la iglesia principal y la base misionera para todo Asia Menor, ¿no? Pablo la levantó, luego Timoteo lo asume, y luego posiblemente viene Juan. Y Juan asume el pastorado, el obispado en la iglesia de Éfeso, y él se encarga por mucho tiempo de pastorear toda la Asia Menor, y él se encarga también de la base misionera de Éfeso para todo Asia Menor, ¿no? Entonces, para que eso haya sido tan estable, porque Juan, cuando está en sus últimos días, narra y expresa tiempo de persecución. Y en Asia Menor se dio ese asunto de persecución, ¿no? La residencia de Juan en Asia Menor ha sido a fines del siglo I, ¿no? Y el contexto de persecución, en este caso Domiciano y otros, en los años 90 se ha dado la persecución, y Juan hace mención de eso en Apocalipsis, como también en las epístolas, y de una manera también indirecta en el Evangelio de Juan. Y hay una mención de Ireneo en la que menciona que Juan ha estado bajo Trajano, un emperador que empezó su reinado en los años 98. Entonces, todo eso hace mención de que Juan debe haber escrito el Evangelio de Juan año 90, entre año 90 y año 100, ¿no? Entonces, es la fecha aproximada, ¿no? De hacerlo más específico no es nada fácil, pero en ese aspecto es la fecha más aproximada, ¿no? Y el lugar donde él escribió fue en Éfeso, porque ya en sus últimos años ministerial y de vida, él se quedó prácticamente en Éfeso, ¿no? Y desarrolló el ministerio en todo Asia Menor desde Éfeso, ¿no? Se cuentan historias de su labor ministerial en Éfeso en el ámbito histórico, ¿no? Y siendo él el último de los apóstoles y siendo el que asume el obispado pastorado en Asia Menor y el que orienta la labor misionera en toda Asia Menor, es a partir de Éfeso. Entonces, casi es un asunto de consenso en la que él escribió desde Éfeso, ¿no? Vayamos con los destinatarios.
En dos destinatarios a tomar en cuenta, ¿no? Como ya hemos mencionado, Mateo, más dirigido a los judíos, el mundo religioso; Marcos, dirigido a los romanos, el mundo político y militar; Lucas, al mundo griego o helénico, el mundo filosófico y cultural. Ya no hay otro mundo temporal que podría ser tomado en cuenta como destinatario del cuarto evangelio. Entonces, el Evangelio de Juan no tiene en mente dirigirse al mundo temporal. Para él, ya que es el último de los apóstoles, y él conoció el desarrollo, el inicio, el desarrollo de la iglesia cristiana desde los años 30 hasta la década 90. Es decir, él ha visto con toda claridad el origen, desarrollo, crecimiento, expansión del cristianismo en el siglo I. No ha habido otro que haya tenido ese privilegio, ¿no? Inclusive Pedro y Pablo mueren ellos antes del año 64 o 65, ¿no? Y Juan sería el último de los apóstoles. Y según lo que menciona el Evangelio de Juan, y con los hombres que han tratado el Evangelio de Juan, se dirige a la comunidad cristiana de toda Asia Menor, ¿no? Porque el lenguaje que él tiene, los términos que él usa, el contexto y la referencia pertenece a ese mundo, ¿no? El mundo que conocía Juan de manera personal en sus últimos días era justamente Asia Menor. Y el cristianismo en Asia Menor había crecido, ¿no? Cuando se hace mención de Apocalipsis, Juan menciona las 7 iglesias en Asia Menor, ¿no? Y eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2 al 3, hace la mención de Esmirna, Pérgamo y todo lo demás, ¿no? Pero el primero de ellos es Éfeso, y se entiende que Éfeso era el centro, la base para la labor ministerial de Juan en toda Asia Menor. Entonces, en primera instancia, él escribe el Evangelio de Juan a la cristiandad de Asia Menor, que en el fondo, el destinatario es el mundo cristiano. Su preocupación es la iglesia cristiana, ¿no? Su preocupación es los discípulos de Cristo. Esa es su preocupación, ¿no? Y es por eso que él trata temas que no han tratado los 3 evangelios, porque los 3 evangelios están más abocados en la presentación de Cristo como el Salvador al mundo judío, al mundo griego y al mundo romano. Pero en el caso de Juan, está preocupado no solamente de conocer, porque se asume que eso ya lo tienen los cristianos de Asia Menor. Lo que él sí tiene en preocupación es de profundizar, en cuanto a quién es Dios, ¿no? Y quién es Cristo a quien él ha enviado, ¿no? Profundizar la relación con Cristo para él es importante. Por eso el Evangelio de Juan cuenta y narra diálogos personales, encuentros personales. No se ve mucho a Jesús con grupos, con multitudes, como el caso de los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan tiene por perspectiva tratar los encuentros personales de Jesús con el hombre de manera dialogal. Entonces,
el evangelio de él tiene por finalidad de que los hermanos, la iglesia, las comunidades cristianas, puedan superar los errores, defectos de los judíos. Por eso trata muchos temas de los judíos, el asunto del poder, el asunto de la estructura, el sistema, los ritos, trata. Y lo que dice Juan es que un peligro, un riesgo que tiene la cristiandad es convertirse en una religión y preocuparse mucho más por asuntos rituales, por las formas de la cristiandad. Está preocupado por las cosas que rodean a Dios y no tanto a Dios mismo, ¿no? Y eso es lo que él trata de evitar, corregir. Un ejemplo, ¿no? Es más posible que nosotros estemos interesados con ayuno y oración, el rito y la práctica. Lo tomaríamos más como que ayuno es el fin de lo que es nuestra vida cristiana, ¿no? Nuestra finalidad o fin, propósito, objetivo es el ayuno o la oración. Pero la crítica que plantea Juan es que los tales y cualquier otro elemento, ¿no? Cualquier otro elemento, solamente son medios. El fin de todo ello es Dios. En ese punto, el fin no es la oración, el fin es Dios, es encontrarnos con Dios en la oración y conversar con Él en la oración. Uno puede orar y no encontrarse con Él. Por eso Juan resalta los encuentros de Jesús con el hombre. Ese es lo que resalta. Juan está interesado de los encuentros personales, ¿no? Es posible que nosotros estemos mucho más fascinados con el hecho de congregarse, ¿no? Y es cierto, como creyentes lo tenemos que hacer, ¿no? De congregarnos siempre, ¿no? Pero en muchos de los casos puede darse que la finalidad de nuestra vida diaria, ¿no? Y del mes es el congregarnos. Pero desde el punto de vista de Juan, no sería esa la perspectiva. Juan diría, el congregarnos es un medio. El objetivo es encontrarnos con Dios en la congregación, en el templo. Creo que eso está claro. Y eso es lo que Juan tiene en mente de corregir a la cristiandad. De evitar que ella se convierta en una religión como los judíos. Y de superar esto, de superar este vicio, este defecto humano de ser religioso, tomando en cuenta que la fe cristiana es una fe personal, es una fe en la que Dios quiere encontrarse con el hombre para un encuentro personal, un diálogo personal, una relación interpersonal, ¿no? Los ritos y las prácticas no cambian a nadie. Quien cambia es Dios mismo. Es Dios quien cambia al hombre. Es Jesús quien afecta y cambia al hombre. No son los ritos. Pero a veces nosotros ponemos en alta consideración y estima los ritos sobre Dios mismo. Y ese es el riesgo. Es el mismo problema que tuvo Israel, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y el otro que tiene en mente Juan es el aspecto de comunidad. El cristianismo no es una fe absolutamente individual o personal. Es una fe, de hecho es una fe personal, pero que trasciende hacia un ámbito colectivo, comunitario, porque somos un ser social. Y Juan, desde el capítulo 1, verso 19, él muestra de que el Hijo de Dios tiene por objetivo encontrarse con cada uno de los hombres de manera personal. Lo hace con Juan, el Bautista, luego con los discípulos de Juan, luego con Andrés, con Pedro, Natanael, y sigue así, ¿no? Entonces son encuentros personales. Pero esos encuentros personales no se quedan ahí en lo personal,
Desde el punto de vista de Juan, esos encuentros personales lleva a que uno se convierta en un discípulo de Cristo y a la par sea un testigo de Cristo y hable a la persona más cercana, ¿no? Andrés, Juan Bautista, habla a sus discípulos, Andrés habla a Pedro, Felipe a Natanael y así sucesivamente. Entonces es una fe corporativa, colectiva. El diálogo personal que tiene en sentido colectivo es con sus discípulos. Lo tiene del verso 14 al 17, aunque algunos plantean del 12 al 17, pero todos esos capítulos es un diálogo íntimo, personal, entre Jesús y su discípulo, ¿no? Entonces, con todo ello lo que quiere expresar Juan es que la iglesia es un cuerpo de personas. La iglesia tiene vida, tiene valores en cuanto a aspectos cualitativos, no es cuantitativo. No es el templo, son las personas hacen iglesia, la mejora de la vida de las personas, es eso lo que se busca, atender a las personas, las relaciones interpersonales. En todo caso, el cristianismo hace al hombre más humano, más social, más espiritual. Dios es quien hace que el hombre llegue a la plenitud de su humanidad, de su ámbito social y del ámbito espiritual. No son los ritos, no son lugares, no son prácticas, no lo es. Ahora, como él ha visto el origen y el desarrollo del cristianismo, ha visto que el cristianismo en su inicio era una secta judía y luego supera el judaísmo porque se extiende en todas las ciudades del Imperio Romano y permea todos los estamentos del Imperio Romano, lo permea, ¿no? No como institución, no como organización, sino como cuerpo de personas. Las personas eran las que habían permeado todos los estamentos del Imperio Romano, ¿no? Y entonces el cristianismo, desde su condición sectaria, minoritaria, va creciendo y va extendiéndose, ¿no? En corto tiempo, en menos de 25 o 30 años, según Hechos, el cristianismo se expandió en todo el Imperio Romano. Jesús lo expandió en todo Palestina, ¿no? Galilea, Samaria, Judea y Jerusalén. Lo expandió todo y él solo lo hizo todo en 3 años y tanto lo hizo, ¿no? Pero quien expandió el evangelio de manera extensa en todo el Imperio Romano fue Pablo. De hecho, los anónimos, los predicadores anónimos, que han habido muchos, pero en 20, 25 años, el cristianismo creció en todo el Imperio Romano, ¿no? No es el templo, no es la organización, son las personas. Las personas permearon los estamentos del Imperio Romano. La esclava habló al amo. La hija le comparte el evangelio a su mamá. La madre habla a su hijo. La mujer que compra en el mercado le habla del evangelio a los que venden en el mercado. La esposa habla del evangelio a su esposo. Es decir, fueron relaciones interpersonales, que fue la base para poder expandir el evangelio, ¿no? Y eso es lo que muestra Juan, ¿no? Juan expresa que para poder hablar del evangelio es necesario construir relaciones interpersonales. Y eso lo ve claramente, se ve claramente de cómo Jesús construye relaciones interpersonales en Juan capítulo 1 del 19 en adelante, de manera particular Juan capítulo 4 con la samaritana, ¿no? Y luego eso se expresa ya en su máxima dimensión, se expresa del 14 al 17, ¿no? Ya, hasta ahí con el caso de los infantes. Entonces, es un evangelio apropiado para la iglesia cristiana, para profundizar las relaciones
con Dios, con Jesús y con el Espíritu. Es Jesús quien nos trae la máxima revelación acerca de quién es Dios. No hay otro como Él que nos haya revelado acerca de la identidad de Dios, ¿no? En Jesús se descubre un Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esa realidad de Dios es la única realidad eterna. Y siempre ha sido así. Juan no conceptualiza de que Dios haya sido evolucionado, ¿no? Antiguo Testamento de manera monoteísta, luego pasa a un ascenso de Padre, Hijo y Espíritu, y como que Dios haya evolucionado, se había desarrollado en la historia humana. No es tanto eso, ¿no? Jesús hace referencia de que esta revelación del Padre, Hijo y Espíritu es la revelación máxima y esa es la realidad eterna acerca de Dios. Eso ha sido antes, durante y después, ¿no? Y lo que Él busca es que profundicemos en esa relación interpersonal de cada uno de los creyentes para con Dios Trino, pero también como pueblo, como comunidad, como congregación, también con Dios Trino. Bueno, me adelanté con algunos elementos del tema. Vayamos con propósito. Juan 20:31, si uno de los presentes pudiese leer, Juan capítulo 20, verso 31. Juan 20, verso 30 y 31. Si alguien de los presentes podría dar lectura a ese pasaje. Alguien que está presente en cuerpo, alma y espíritu, en mente y corazón. Buenas noches, profesor. Buenas, ¿cómo está, hermano? ¿Qué Porfa. tal? Dijo Juan 20. Del 30 al 31. A ver, un momento, del 30 al 31. Sí. Aquí está. El propósito del libro dice. Exacto. Y también hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, hermano, por la lectura. Gracias. Ujú. El propósito está muy claro, muy específico en el pasaje que ha leído del hermano, ¿no? Él ha hecho muchas señales, muchos prodigios. Los evangelios sinópticos, ellos asumieron contar los prodigios, milagros y señales que Jesús ha hecho. Pero el caso de Juan no está en repetir eso, ¿no? Para él, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, en primera instancia, Él es el Cristo, el elegido para la redención del hombre. Pero no es un hombre común y cualquiera. Porque Juan revela que Jesús no solamente es el Cristo, el Mesías, el elegido para la redención del hombre, sino que Él es el Hijo de Dios. Entonces, en ese punto, su identidad no está limitado al aspecto temporal o humano. Le da un carácter divino y eterno, ¿no? Todo aquel que es divino es eterno. Le da un carácter de que Él es el Hijo de Dios con la finalidad, y ahí está el punto, ¿no? Encontrarse con Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, encontrarse con Él para descubrir la identidad de quién es Él. Y cualquier asunto que uno podría ver, leer y encontrar en los pasajes bíblicos, no es para quedarnos con ese elemento de lo que Él ha hecho o Él ha dicho, ¿no?
tanto los hechos de Jesús como los dichos de Jesús, predicación, enseñanza o milagros, prodigios, todo ello nos remite a una persona en particular. Entonces, esa persona en particular no es un hombre, no es un judío, probablemente. Es decir, su identidad no está dentro de este mundo temporal. Su identidad está más allá de este mundo temporal. Y el objetivo es que es encontrarse con este Jesús, que no es hombre común, para descubrir la identidad en él y creer en él. En ese punto, no hay un asunto de una fe irracional, emocional absolutamente, o una fe que implique un salto de una creencia sin no pensar ni reflexionar. No lo es. Más aún todavía si Juan maneja el criterio de la verdad. Juan es el más preocupado en cuanto a la verdad. Y en este punto es presentar a Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, y ahí está el resultado, se tenga vida eterna. Ese es el objetivo. Pero este asunto de la obtención de la vida eterna, si es en Él, esta vida se amplía, se profundiza, entre tanto que se profundice la relación con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Como ven, lo lleva a un ámbito de relación personal entre uno con Jesús, entre uno con Dios. La fe es una fe de relaciones interpersonales entre el hombre con Dios, pero también a nivel eclesial es una relación interpersonal. Nosotros somos iglesia y nosotros sabemos que este lugar donde están 2 o 3 bajo Cristo es un lugar especial, pero no hay ningún lugar especial para encontrarnos con Dios. No hay ningún lugar especial. Ahora, el otro elemento que menciona Juan a ver. Creo que hay una frase muy común acerca del Evangelio de Juan en el sentido de que es el Evangelio más espiritual. Pues las personas entienden lo espiritual como algo abstracto, etéreo, invisible, que no puede ser comprobado. Y entre tanto que no se comprueba, no es racional, no es subjetivo, mientras que no sea así, se afirma más su carácter de ser espiritual. Pero religiones serán así, ¿no? Religiones era sinónimo de irracionalidad, ¿no? De objetividad. Religiones eran más de estados inconscientes y pasiones religiosas, ¿no? Emociones religiosas. Eso es religión, ¿no? Pero 3 cosas, ¿no? Primero, uno, se asume que el Evangelio de Juan es el evangelio más espiritual que los 3 anteriores, porque presenta a Jesús no tanto en su lado humano como los 3 evangelistas anteriores, sino como el Hijo de Dios, ¿no? Su deidad, su divinidad. Y se entiende, los religiosos, entre tanto que es mucho más divino, es mucho más inentendible, irracional, ¿no? Y que solamente es un asunto de poder sentir y no entender. En ese punto, lo que Juan dice en el Evangelio, si asumimos que es el Evangelio más espiritual, y el lenguaje que maneja Juan pareciese que fuera así, ¿no? Es el Evangelio más espiritual. Pero ahí viene una acotación del mismo Juan. Si bien es cierto, Juan expone
a Cristo en su carácter de Hijo de Dios, en su divinidad, deidad y espiritual, y ente y ser espiritual. Si bien lo pone en este lado, en ese ámbito, también lo pone en que para él, para Juan, lo más espiritual es lo más concreto, es lo más objetivo. El hecho mismo de decir Dios se hizo hombre, ¿no? Hay una afirmación sólida. Dios se hizo hombre, ¿no? Se hizo visible, se hizo entendible, se hizo notorio. Al entrar en la historia, se hizo el sujeto a ser conocido, entendido y aprendido racionalmente. Y para Juan, el más espiritual es el más concreto. Y es mucho más radical él en las epístolas, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal no conoce a Dios. Entonces, lo pone una radicalidad en que el que es más espiritual es el más concreto y objetivo. Y el hecho mismo de que Dios se hizo hombre, y por eso Juan empieza con el capítulo 1, verso 1 hasta 18, el verbo o el Dios en la eternidad, pero ese Dios eterno en la eternidad se ha hecho presente en la historia. Y al hacerse presente en la historia, se ha hecho el sujeto a ser entendido, sujeto a ser comprendido, sujeto a ser conocido él, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la fe es una fe lúcida, no es una fe irracional o emocionalmente, sin pensar, ¿no? Es una fe lúcida. Ese sería un primer punto, ¿no? Y el otro, Juan es lo propio, creo que también Lucas lo había hecho, pero Juan lo remarca más. El que menos plantea que Juan es mucho más teológico, ¿no? Pero no es teológico en el sentido etéreo, abstracto, celestial, ¿no? Es lo más teológico, pero diríamos nosotros, tiene una base sólida históricamente hablando. Es teología en la historia. Cuenta y narra hechos, sucesos, acciones de Cristo como hechos históricos, y esas narraciones y hechos históricos tienen carga, contenido teológico. Es teología en la historia. Entonces, si es teología en la historia, es teología a ser entendido, comprendido y aprendido. Y Juan remarca eso, por lo cual uno tendría que aseverar como creyentes que la fe cristiana, en el caso nuestro, la fe cristiana es una fe inminentemente histórica. Nuestra fe no está fundamentada en hechos y acontecimientos que ocurrieron en el cielo, en la eternidad. Nosotros creemos en los hechos que Dios ha realizado en la historia humana, y por esa razón la fe nuestra es una fe histórica, es sólida, tiene consistencia y base histórica. Dios vino a este mundo, se hizo visible y Él obró y actuó en este mundo. Y esas intervenciones de Dios en el mundo revelan verdades acerca de Él, que son verdades teológicas, pero son verdades teológicas que se han hecho visibles por cuanto Él se manifestó en la historia. Por eso nuestra fe es una fe eminentemente histórica, ¿no? El tercer punto, se me fue el tercer punto. Espero recordarme. Y el otro objetivo, porque a estas alturas, en el tiempo de Juan, a fines del siglo I, ya algunos habían creído que Juan Bautista era alguien muy especial, y inclusive algunos
habían tenido por objetivo ser discípulos de Juan Bautista, ¿no? Y que esta comunidad estaba en creces, ¿no? Y que era alguien muy especial. O en todo caso, él era el que tenía que haber venido, ¿no? Y es por eso que el Evangelio de Juan trata de manera extensa este punto para corregir la relación entre Juan Bautista y Jesús. La persona de Juan Bautista, su lugar en la historia de la redención y la función que él tenía. Y en relación a Jesús, se debe hablar de que él es un precursor, ¿no? Y no es uno del mismo grado y nivel que Jesús. Y por eso, el Evangelio de Juan trata de manera extensa en los primeros capítulos esta, este error de algunos que tenían en gran estima a Juan Bautista, ¿no? Tanto así que él era mejor. Pero Juan pone el testimonio de Juan Bautista mismo acerca de quién es Juan Bautista y que el profeta da testimonio acerca de quién es Jesús, con lo cual se tiene bien claro la diferencia entre Juan Bautista y Jesús propiamente, ¿no? Juan Bautista diría, yo no tengo ni siquiera la capacidad de poder desatar su calzado, yo les bautizo en agua, pero él les va a bautizar en el fuego, o en todo caso en el Espíritu Santo, ¿no? Y menciona grandes diferencias. Y el hecho mismo como lo presenta Juan es una gran diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. Juan Bautista es uno de los hombres, uno de los mejores hombres, ¿no? Y Jesús no es uno de los mejores, es Dios hecho hombre. Entonces, hay una gran diferencia. Y con lo que Juan trata acerca de esta relación entre Juan Bautista y Jesús, queda claro que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Hijo de Dios, y que no tiene comparación alguna con nadie en este mundo, ¿no? De una otra manera, también el fuerte énfasis que tiene Juan de resaltar la divinidad de Jesús, pero también resalta la humanidad de Jesús. ¿Por qué, por qué ese énfasis, no? ¿Por qué no resaltar solamente la divinidad de Jesús y no tanto la humanidad, ¿no? Ya a fines del siglo I ya habían algunos pensamientos acerca de que Cristo, en todo caso, de que sí, el Redentor o el Salvador o el Hijo de Dios se manifestó, pero su manifestación humana fue más un fantasma, una apariencia, pero no se hizo hombre, realmente no se hizo hombre. No se encarnó, no se hizo visible. Él vino, pero fue en apariencia, fue fantasmalmente, fue una manifestación espiritual, pero no fue realmente hombre, ¿no? Esta cuestión es permanente, esta perspectiva del dualismo, en la que la realidad son dos dimensiones distintas y opuestas. Lo bueno tiene que ver con el carácter espiritual, y eso es divino, es sobrenatural, es celestial, ¿no? De por sí mismo ya es bueno. Y el otro, la materia, ¿no? La materia, el mundo, lo terrenal, lo corpóreo, es malo, ¿no? Es malo, de por sí mismo, por el hecho mismo de ser materia, es malo, ¿no? Entonces, se plantea dos realidades opuestas, distintas. Una es buena y la otra es mala. Y bajo esta perspectiva, se asumía que este
Hijo de Dios o Dios siendo espíritu no podría tomar un cuerpo terrenal, material o corpóreo, no podía tomarlo porque dicho cuerpo de por sí, por su composición de materia, temporalidad y terrenalidad, es malo por sí y no podría darse esta unión entre Dios y espíritu bueno y hombre, corpóreo, materia, temporal, terrenal, es malo, no podría darse esa solución. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Porque estas dos cosas son totalmente antagónicas, ¿no? Por lo cual nos hemos de interesar en las cosas espirituales y dejemos las cuestiones mundanas, terrenales, temporales, las dejemos porque de por sí es mala, ¿no? ¿Y cómo lo solucionaron? Bueno, sí, el Hijo de Dios vino y se mostró fantasmalmente, espiritualmente, en una apariencia, se mostró hombre, pero no era hombre realmente, ¿no? Si eso fuese así, si eso fuese así, eh, por lo cual todo lo que es materia es malo de por sí, ¿no? Entonces, tendríamos que preocuparnos por lo espiritual, ¿no? Preocuparnos por lo espiritual, por las cuestiones del espíritu, y nada que ver con lo terrenal y temporal, porque es malo de por sí mismo, y hay que salvar las almas, no la parte corpórea, ni el cuerpo, y hay que preocuparnos mucho más por cuestiones de las prácticas espirituales, pero no de las prácticas terrenales ni corpóreas, ¿no? Entonces, nada que, nada, nada de, las cuestiones espirituales, bueno, hay que mitigar el cuerpo, ayuno, vigilia, oración, congregarse, eso, ¿no? Realizar las cuestiones de las prácticas espirituales, ¿no? Pero hay que mitigar la carne para que lo tengamos sometido, cosa que no nos vaya a complicar la vida, ni la vida más adelante, ¿no? Entonces, se deja de comer, se deja de dormir, se deja de trabajar, se deja de estudiar, porque son elementos corpóreos que no hay que darle lugar, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, esta perspectiva del dualismo eh, dañaba mucho a los cristianos, y, y lo que Juan expresa es que Dios creó el mundo, como se diría en el credo, Dios creador del cielo y la tierra, del mundo visible y el mundo invisible, ¿no? Y en eso todo era bueno, ¿no? Entonces, hasta lo corpóreo, lo terrenal era bueno. No salió nada de Dios que era malo, ni que lo terrenal y lo humano era malo, o lo corpóreo era malo, todo era bueno. Entonces, el hecho mismo de que Dios se hizo hombre afirma que el cuerpo, la materia, es bueno. Y es bueno no porque recientemente, sino porque Dios lo creó. Y en ese punto, el pecado afectó la totalidad y la redención de Cristo debe redimir la totalidad. No es la redención del alma o el espíritu del hombre, es la redención del hombre total, ¿no? Bueno, esto serían los propósitos en cuanto a Juan, conforme al cuarto evangelio, ¿no? Pasemos a algunas características del evangelio de Juan. Eh, tenemos, hay muchas, pero mencionemos las principales, ¿no? 7 señales o 7 signos, ¿no? Signos. Lo tenemos en la boda de Canaán, lo tenemos también en capítulo 4, cuando Jesús sana al hijo de un noble. También lo tenemos en capítulo, sí, también lo tenemos en capítulo 5, el paralítico de Betesda. También en 6, la alimentación de los 5,000, ¿no? También lo tenemos cuando, sí,
cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, también la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces son señales, signos. Son 7 signos, pero la diferencia a lo que los evangelios sinópticos lo muestra es que la gente seguía los prodigios, los milagros que Jesús hacía, ¿no? Y lo había hecho en abundancia, ¿no? Juan no tiene por objetivo narrar los milagros, que fueron muchos que Jesús realizó. Inclusive no habría suficiente material para que podamos hablar acerca de ello en un libro, ¿no? No habría esa posibilidad. Pero Juan tiene otra perspectiva, ¿no? En que las personas que vean un milagro no se queden viendo el milagro, sino que el milagro es un signo, una señal que remite a quién es el autor de este signo. Es decir, Juan tiene por perspectiva que nosotros nos vayamos a dirigir al autor del signo y no quedarnos con el signo o la señal. Esa es la perspectiva que tiene Juan. Normalmente, bueno, el término signo señal es lo que hace uso Juan, que para los evangelios sinópticos sería milagros y prodigios. Lo que tiene en mente Juan es que la gente normalmente se queda con el prodigio o con el milagro. Y Juan hace esa corrección de que los milagros o prodigios, que son signos o señales, nos remite hacia quién es el autor de este signo. Nos remite, nos lleva, nos conduce al autor del prodigio para que tengamos una relación con el autor del prodigio y no tanto quedarnos en la contemplación del milagro o el prodigio, ¿no? Esa es la corrección que hace Juan, ¿no? Y la otra característica, el yo soy, ¿no? Que es muy conocido en el Evangelio de Juan, cosa que los evangelios sinópticos no lo tratan, no lo mencionan de manera tan extensa y tan clara y tan contundente como el caso del Evangelio de Juan. Pero esta frase del yo soy, de una otra manera, al lector, sea cristiano, judío, al leerlo, de una otra manera le lleva, le conduce a la revelación que Dios manifestó en el monte Sinaí acerca de quién era Él, ¿no? El yo soy, ¿no? Entonces, lo que dice Juan, el mismo Dios que se reveló en el monte Sinaí y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, es el mismo Dios que está aquí, el mismo yo soy que hace uso Jesús de esa frase. No son dos deidades distintas. El mismo que se manifestó en el Antiguo Testamento, el mismo que está aquí con nosotros. No solamente hace esa referencia histórica, no solamente hace esa referencia histórica, sino que el que está aquí nos va a liberar de algo mayor de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y esa liberación tiene que ver con el asunto del mal, el pecado y la muerte, ¿no? En el fondo es la liberación del mal y de todas sus huestes, ¿no? Esa es una, ¿no? Y dos, es la intervención de Dios directamente a comparación del Antiguo Testamento, en la que fue una intervención a través de Moisés y Aarón. Hubo ahí una mediación, ¿no? Y en este caso, en el Evangelio de Juan, no hay mediación alguna, no hay mediación alguna, porque es Dios mismo obrando y actuando en este hecho de un segundo éxodo, pero definitivo. Es la intervención de Dios mismo que obra y actúa para liberar al hombre del problema del mal y
y de todas las consecuencias o las huestes que vienen con el mal, ¿no? Entonces, si en el Antiguo Testamento el yo soy era inaccesible, ahora en Jesús el yo soy es accesible, ¿no? Porque este yo soy que está aquí se ha hecho visible, está presente en la historia, personalmente, directamente está presente. Entonces, eh, su, su labor y obra es cósmica, es trascendental. Cosa que en el Antiguo Testamento, por la mediación de Moisés y Aarón, su labor fue mucho más local, sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, ¿no? Su alcance es mucho más local, ¿no? Pero esa historia del Antiguo Testamento nos ayuda a tener una aprehensión de esta historia, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa, no tendríamos ni la idea mínima acerca de este hecho de Cristo con el yo soy, no lo tendríamos. Bueno, hasta ahí, ¿no? Lo otro, lo particular de Juan, es el prólogo, ¿no? Del capítulo 1, del verso 1 hasta el 18. Si uno nota los prólogos o las introducciones que tienen los evangelios sinópticos, caso Mateo y caso Lucas, ya Marcos no asume esto, sino que tanto Mateo como Lucas plantean de que la historia de Jesús tiene una genealogía, ¿no? Que lo remite hasta Adán, caso Lucas, a David y Abraham, caso Mateo, ¿no? Como que la identidad de la historia de este hombre nos remite a la historia, ¿no? Nos remite a un ámbito temporal, ¿no? Como que la identidad de este individuo está en la historia y está en la cultura de aquí, ¿no? Pero cuando nosotros vemos, y como yo termino, cuando nosotros vemos el caso del Evangelio de Juan, Juan no empieza con una historia genealógica, ni empieza con un asunto temporal. Juan nos lleva a la eternidad. Y que la identidad de este personaje, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, su identidad no proviene de la temporalidad o la eternalidad, proviene de la eternidad, porque es el Hijo de Dios, es Dios quien vino a este mundo, es Dios quien se hace hombre. En ese aspecto, no es un hombre común, es un hombre especial por su procedencia, es especial. No por su procedencia genealógica, ni su procedencia histórica, ni cultural, sino por su procedencia eterna. Y por su carácter, porque Él es Dios Hijo, es el Hijo de Dios por su origen, por su carácter, Él es especial. Si Él es especial, la labor que va a realizar en este mundo es inminentemente especial. La persona especial hace obra especial. Y la identidad de este individuo es clave y es importante. Clave e importante porque al descubrir la identidad de él, descubrimos que es alguien especial y se entiende en claridad que su obra también debe ser especial y que debe tener este carácter de origen, de procedencia y de naturaleza. Debe tener esa característica. Y es por esa misma razón, es por esa razón que Juan se preocupa de un prólogo que remite la procedencia, el origen, la naturaleza de este personaje está en la eternidad. Y por ese hecho es uno muy especial. Tan especial que tanto Juan Bautista no lo conocía. Tan especial que no había nadie en este mundo que sabría sobre la identidad de este individuo. Nadie lo sabía. Pero que sí es importante para nosotros, porque para nosotros solo uno, fuera de la temporalidad, fuera de la terrenalidad, es la que nos puede salvar.
Ningún hombre en este mundo marcado por el pecado y la caída nos podría salvar. Todos estamos en el mismo fango, en el mismo lodo, en la misma condición, y ninguno de nosotros podría salvarnos. Tenía que ser alguien distinto a nosotros, diferente a nosotros, en ese punto. Hasta ahí. Continúo después. ¿Preguntas, inquietudes? Ya, hacemos el break. Un breve descanso. Ahí. Hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar unos 25 minutos, algo por ello 20, para luego puedan tener el examen final, ¿no? A ver, en las características se mencionó los 7 signos, el yo soy, el gran prólogo. Y el otro elemento muy particular de Juan no es el encuentro de Jesús con grupos religiosos o grupos sociales o, o multitudes, ¿no? No tiene esta perspectiva, ¿no? Juan está interesado a los encuentros personales, ¿no? Esos encuentros en los que se da un hecho, el encuentro mismo es un hecho histórico, y que de ese encuentro, como hecho histórico, viene un discurso de Jesús sobre ese hecho histórico, ¿no? Sobre el encuentro, ¿no? Y eso es muy notorio en el Evangelio de Juan, ¿no? Hay un encuentro personal que da lugar para una explicación teológica de ese encuentro, hecho, acontecimiento histórico, ¿no? Es el caso de Nicodemo, ¿no? Se da el hecho, el acontecimiento, y luego viene todo un discurso de Jesús explicando realmente el hecho en su sentido y dimensión teológica, ¿no? Igual también el caso de la Samaritana, capítulo 4, acontece un hecho, luego viene. También con el caso del paralítico de Bethesda, ocurre eso y viene un discurso teológico de hecho. También con la multiplicación de los panes, ¿no? Acontece el milagro, el hecho, luego viene un discurso acerca de yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces, la fe cristiana es un hecho uh, que conduce al encuentro personal de Dios con el hombre, ¿no? No es el encuentro no es el encuentro del hombre con Dios, es el encuentro de Dios con el hombre. Ese encuentro es un acontecimiento personal, ¿no? En el que el hombre, la mujer deben descubrir la identidad de quién es Jesús y a partir de ahí eh, las consecuencias del encuentro y el sentido del encuentro y el compromiso con el encuentro, ¿no? No son los encuentros que habitualmente se escuchan en la actualidad, encuentros espirituales, no es un encuentro espiritual, es un encuentro personal. No es un encuentro en un lugar apartado, distante, condicionado para que la gente pueda ser dirigido, ¿no? Y pueda tomar decisiones de acuerdo al condicionamiento de ese retiro, ese encuentro espiritual, entre comillas, ¿no? No es ese tipo, no, no es ese tipo de encuentro. Lo que se plantea en Juan son los encuentros personales en los que Dios viene al hombre y la mujer en su escenario cotidiano, ¿no? En, viene al hombre y la mujer en una circunstancia natural, ordinaria, ¿no? No busca algo especial, no busca algo especial,
no, porque no hay nada especial en este mundo, ni nosotros somos especiales en este mundo, ni tampoco algún lugar o rito es especial en este mundo, no hay nada especial. Y es Él quien viene a nosotros en un escenario cotidiano, ordinario, ¿no? Que a todas luces diríamos, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero dicho encuentro, el caso de Nicodemo en el templo de Jerusalén en la noche, o la samaritana en el pozo de Jacob, y así podemos, o el de Betesda, ¿no? El paralítico en Betesda, cotidiano, ¿no? Dios viene, irrumpe lo cotidiano del hombre, y esa circunstancia cotidiana, ordinaria para todos nosotros, Dios lo hace especial. Pero no hay nada especial en este mundo que pueda garantizar encontrarnos con Dios en un lugar especial, en un día especial y en una hora especial con un hombre especial. No hay nada especial. O sea, no es en este mundo, ¿no? Entonces, la manipulación ocurre cuando nos sacan del ámbito natural y ordinario, ¿no? Esas son las religiones o las sectas, pero no es el cristianismo, ¿no? Y Jesús viene, capítulo 1 del 19 en adelante, los primeros discípulos, Jesús viene, irrumpe a estos hombres en escenarios cotidianos, naturales. Y la boda de Canaán es un escenario cotidiano, ¿no? Es normal casarse, ¿no? No es nada especial, es normal. Así que en ese aspecto, Juan presenta a Jesús en la que él viene para encontrarse con el hombre en su escenario natural y ordinario común, para que ese encuentro personal entre Jesús y el hombre sea un encuentro trascendental. Al descubrir la identidad de Jesús, uno se compromete a seguirle a Él y a hablar acerca de Él. Es lo que se hace frecuentemente en el Evangelio de Juan. Esos son disculpen, Jesús no es un complemento ni un añadido a la vida. Él es la vida, Él es lo vital, ¿no? Historia teológica, yo creo que está claro. Ser cristiano, tomando en cuenta lo que dice el evangelista Juan, si Dios se hizo hombre, siendo espíritu, se hizo hombre, haciendo que lo espiritual sea lo más concreto y visible. Entonces, en ese aspecto, el cristianismo no es una vida ni una fe muy etérea, abstracta, invisible, privada, internamente. Es lo más visible, concreto y objetivo. La historia de Dios en el mundo no se ha hecho de manera invisible, se ha hecho de la manera más objetiva, completa. Se ha hecho en la historia de la humanidad. Y al haber intervenido en la historia de la humanidad, la historia de Dios se ha hecho visible, se ha hecho lo más concreto y objetivo, ¿no? Y en el Evangelio de Juan narra, cuenta 3 años y tanto, 3 años y tanto, por lo cual sacamos nosotros que el ministerio de Jesús dura 3 años y tanto, porque los evangelios sinópticos nos cuenta que Jesús visitó Jerusalén en los últimos días de su vida, ¿no? Y por eso uno saca la cuenta 1 año. Pero cuando uno lee el Evangelio de Juan, es ahí donde nosotros sacamos en conclusión que son 3 años y tanto el ministerio público de Jesús, porque Jesús visitó Jerusalén 3 veces, ¿no? Entonces ahí se saca el periodo de años, es un dato del Evangelio de Juan, ¿no? Y el otro, si los evangelios sinópticos han expresado que el conflicto es al final de la vida de Jesús cuando se dirige a Jerusalén, el Evangelio de Juan nos plantea de que el conflicto con Jesús es desde que Él viene a este mundo, ¿no? El conflicto no es al final de la vida de Él,
sino desde que Él ingresa a este mundo, ya hay conflicto con Él. Y el prólogo mismo lo expresa, ¿no? Y vino el verbo a este mundo en tinieblas, ¿no? Y no prevaleció la oscuridad, la tiniebla sobre la luz, ¿no? Entonces, para el evangelista, el conflicto es desde el inicio y no tanto al final. Vayamos con la estructura, ¿no? Voy a ver algunas, a ver. Voy a ver dos estructuras. Una es la estructura en la que no lo tienen ustedes, me olvidé de pasarlos a ese punto. Hay una estructura muy conocida en la que se divide el Evangelio de Juan en dos partes, ¿no? La primera parte se le llama el libro de los signos, del 1, capítulo 1, 19, hasta capítulo 12, verso 50. ¿No? Todo ese trozo es el libro de los signos. En esa parte se revela los 7 signos que Jesús ha realizado. Tenemos el caso de la huella de Canaán, tenemos el caso del el paralítico de Bethesda, la multiplicación de los panes, cuando Jesús camina sobre las aguas, el ciego, el caso de Lázaro. Son 7 signos. Y hasta capítulo 12, verso 50, es el libro de los signos, ¿no? Ahí se presentan estos signos, que son 7, y del capítulo 13 hasta el 20 final es el libro de la gloria, y que la obra de Cristo en la cruz sería el gran signo o la gran señal. Entonces, más o menos sería la estructura, sería el prólogo, capítulo 1, del 1 al 18, primero, prólogo. Segundo, el libro de los signos, capítulo 1, del 19 hasta capítulo 12, verso 50. Y luego vendría 3, el libro de la gloria, capítulo 13, del 1 hasta capítulo 20, verso 31. Entonces, para esta estructura, se divide en 2 bloques, los signos y la gloria. Y en el libro de los signos están los 7 signos como clave de estructura del libro. Y en el libro de la gloria está la obra de Cristo en la cruz, que sería el signo máximo, porque nos remitiría hacia la identidad de quién es Jesús. Esa sería una estructura. La otra estructura es planteado bajo la perspectiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el enfoque, esa es la perspectiva, ¿no? Ahí resalta más el carácter del Hijo de Dios, ¿no? Prólogo, la primera venida del Hijo de Dios, capítulo 1, del 1 al 18. Segundo, el primer año del ministerio del Hijo de Dios, del 1 al 19 hasta 4, verso 54. ¿No? 3, el segundo año del ministerio del Hijo de Dios, capítulo 5. División cuarta, el tercer año del ministerio del Hijo de Dios en Galilea, capítulo 6. En sí vendría el tercer año del ministerio del Hijo de Dios, que se puede subdividir en 3 partes, ¿no? En Jerusalén, capítulo 7, del verso 1 hasta 10:39, Perea, del 10:40 hasta 11:57, y con los suyos, ese diálogo privado, íntimo, personal que tiene Jesús con sus discípulos, del capítulo 12 hasta el 17. Eso sería el tercer año del ministerio del Hijo de Dios, ¿no? En 3 instancias, Jerusalén, Perea y con sus discípulos. Luego vendría la pasión y muerte del Hijo de Dios, 18 y 19.
Penúltimo, el triunfo del Hijo de Dios, verso 20. Y último, el epílogo, el Hijo de Dios resucitado, 21. Pues, tiene más una perspectiva del Hijo de Dios, ¿no? En cuanto a su ministerio por año y resaltando su labor progresivamente hasta cuando llega hacia su muerte y luego la resurrección, ¿no? Entonces, ese es el proceso, viendo a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Tendríamos esa estructura. Hay otra, pero esas son las dos clásicas que se tienen, ¿no? Vayamos a los temas. A ver, vayamos a los temas del Evangelio de Juan, ¿no? El primer tema que se resalta, que ya lo mencioné, que es el asunto entre Juan Bautista y Jesús, ¿no? Pero que en este caso sería el testimonio de Juan acerca del Hijo de Dios, de Juan Bautista acerca del Hijo de Dios. Ahora, caso Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Último, en ese sentido, un gran hombre. Último porque es el último en mencionar la frase, así dice Dios, ¿no? Propio de los profetas, ¿no? Y él, siendo profeta, no sabía quién era el Cristo, sabía en cuanto que Jesús era su primo y sabía acerca de él, pero no sabía que Jesús era el Cristo, ¿no? Hasta cuando Dios le da a conocer que en un hecho del bautismo, allí descubriría quién era el Cristo o el Hijo de Dios. Entonces ahí se ve todo el proceso de cómo Juan Bautista da testimonio acerca de la identidad de Jesús el Cristo y cuenta en qué circunstancia histórica él descubre la identidad de Jesús, que si no hubiera sido por la revelación de Dios, no lo hubiera descubierto propiamente. Y él mismo también se encarga de que sus discípulos no le sigan a Juan Bautista, sino que a Jesús. Y es él quien da testimonio acerca de Jesús a sus discípulos, y sus discípulos siguen a Jesús. El otro tema que también ya lo compartí es la identidad de Jesús, que no se encuentra en lo terrenal, cultural, social o la temporalidad. ¿Sí? Su identidad, por más que nosotros podamos, y eso es lo que se ha planteado con Jesús histórico, se buscó acerca de la identidad real de este individuo culturalmente, socialmente, históricamente, pero todo ello, por nuestra cosmovisión moderna, es simplemente una reducción acerca de quién es él, que no sería lo más válido ni correcto. Juan plantea que la identidad de este personaje, de Jesús el Cristo, lo remite hacia la eternidad. Y todo el capítulo 1, del verso 1 hasta el 18, nos dice con claridad que el Hijo de Dios, o el Verbo, viene de la eternidad y está en el mismo grado, posición, nivel que el Padre mismo. Entonces, para nosotros es fundamental eso porque creemos en un Dios trino. Y una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros permanentemente es ¿por qué nosotros hemos de creer en un Dios trino y qué implicancia práctica de utilidad tiene la creencia en Dios trino en nuestra vida como creyentes y en nuestra vida como iglesia? ¿En qué mi vida esa verdad revelada por Jesús el Cristo, de que ahí tenemos un Dios, es Padre, Hijo y Espíritu? ¿Qué significa eso? Y cómo esa verdad real, no solamente lírica, sino que es una verdad histórica, una verdad eterna, cómo esa verdad afecta la vida del creyente y cómo afecta la vida en la iglesia y la vida en la sociedad.
por esa razón, eh, nuestra fe cristiana es una fe histórica y es una fe distinta que el monoteísmo radical de los judíos. El judaísmo cree de manera radical en un solo Dios. Nosotros creemos en un Dios trino. Esa diferencia debe ser trabajada, tratada, para que quede bien claro que la fe nuestra es la fe en un Dios trino y que esta fe en un Dios trino es trascendentalmente vital para nosotros. ¿Qué significa Dios trino? Y cómo esa verdad trascendental, realmente eterna, afecta la vida cotidiana del creyente, como también debe afectar la vida de la iglesia, como la vida en la sociedad. ¿Cuál es la relación de utilidad de esta verdad con la vida misma? Juan, a diferencia de los sinópticos, resalta la divinidad de Jesús. Eh, por eso, históricamente, se ha simbolizado al Evangelio de Juan con el símbolo del águila. El águila, muchos autores lo han tratado. El águila es la única ave en el mundo que puede ver el sol sin no pestañear, ¿no? Y además, el águila es una de las aves que vuela en círculo, vuela tan alto, tan elevado, circularmente, y casi el que menos plantea que las estructuras del Evangelio de Juan, como las epístolas y Apocalipsis, son estructuras circulares. Es decir, inicia a un punto final, regresa, otra vez eleva, pero va a un punto final, va regresando. Ese modo de circular es propio del águila, y Juan habría tomado esa perspectiva en la estructura del Evangelio, como también de Apocalipsis y las epístolas. La, la divinidad o la deidad de Jesús es importante porque un requisito para que el Redentor nos pueda salvar es que el Redentor debe ser Dios. Eso implica que Él debe ser Dios mismo, no alguien menor, ni tampoco un ángel. Tiene que ser Dios mismo en el mismo grado, nivel que el Padre. Porque la falta que se cometió fue con el Padre. Y asimismo, para poder salvar al hombre, debe ser un Redentor que tenga la misma posición, el mismo grado, el mismo nivel que el Padre, para poder satisfacer la falta cometida. Entonces, no solamente era el hecho de que el Redentor tenía que ser hijo de Dios, así, no solamente eso, sino que el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre, vivir como hombre, sin no hacer uso de su deidad, porque lo que se le pedía era la obediencia de un hombre a Dios y no la obediencia de un Dios a Dios mismo, porque no es la historia de los hombres caídos, es la historia de los hombres caídos la que se tiene que salvar. Por esa razón, la importancia de que el Hijo de Dios tenía que ser Dios hecho hombre. Ahí la importancia de que el Redentor no solamente tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Y Juan expresa esa condición de Hijo de Dios. El Redentor es Dios y el Redentor es hombre, cumpliendo los dos requisitos fundamentales para que nos pueda salvar, ¿no? Las señales, creo que ya queda claro, ¿no? Las señales o los signos que nos menciona Juan es para remitirnos al autor de las señales. Y eso creo que es lógico. A veces nos quedamos con el prodigio, pero no nos quedamos con el autor del prodigio, ¿no? Y amamos y estimamos más el prodigio y los milagros y no tanto el autor de los milagros, ¿no? Y creo que también está claro, Dios creó los cielos y la tierra,
lo visible y lo invisible, con lo cual no hay algo en el mundo, ¿no? Inclusive la materia o el mundo mismo que sea malo, ¿no? Dios creó todo y todo lo que él ha creado era bueno, ¿no? Y es ahí donde se debe plantear el problema del mal. Yo creo que en ese punto Génesis 3 y también Lucas es quien nos da respuesta al problema del mal. Penúltimo, el testimonio de la verdad. Lo que nosotros podamos decir acerca de Dios, ya que hablamos de la verdad, tenemos que decir la verdad acerca de Dios. Lo que nosotros podamos decir de Dios tiene que estar totalmente en correlación a la palabra. Porque fuera de la palabra no hay otra fuente segura de lo que podríamos decir la verdad acerca de Dios. Para nosotros, la verdad está en correlación con la palabra. Y esto es un criterio fundamental en cuanto a la verdad. En cuanto al mundo, para ellos, la verdad, lo que ellos puedan decir, expresar o pensar, es en correlación a la realidad. En el caso nuestro, no es ese asunto. En el caso nuestro, en relación a Dios, nosotros, la vida y la eternidad, es una expresión verbal, pensamiento, declaración que podemos decir nosotros, pero debe estar en correlación a la palabra de Dios. Solo entre tanto que tiene correlación con la palabra es verdad. Y por esa misma razón no podríamos hablar de Dios si nosotros no conocemos libros enteros de la Biblia. No podríamos hablar de Jesús si no conocemos los 4 evangelios. Porque la verdad acerca de Jesús está en los 4 evangelios. La verdad acerca de Dios está en la palabra. En ese aspecto, solo cuando nosotros predicamos, enseñamos, aconsejamos, decimos, declaramos y hablamos acerca de Dios, es verdad, solamente cuando está fundamentada en la palabra. Fuera de ella, es opinión. Y por buena posición que yo tenga, o por la insistencia o la perseverancia, o el tono de la declaración, no es verdad. Es solamente verdad si tiene sustento escritural. Y no por versículos, sino por libros y pasajes completos. Hasta ahí, hermanos. Si hay alguna pregunta, inquietud, para luego pasar algunas indicaciones para la evaluación que tendrían ustedes, que sería de manera virtual, ¿no? ¿Alguna pregunta, inquietud, hermanos? Pastor, buenas noches. Disculpe, habla Guillermo. Sí, hermano Guillermo, le escucho. No, estaba mirando la vez pasada una discusión del, ¿cómo se llama? De este sacerdote Luis Toro y un pastor de una iglesia X que no me recuerdo su nombre. Y este sacerdote se basaba en lo que dice el sacerdote Melquisedec, porque él está preguntando, ¿tú eres sacerdote de levita o del otro grupo que eran? De eso. Y entonces, y el sacerdote se basaba más en lo que decía Melquisedec, qué ejemplo le había dado Melquisedec de eso. Y Melquisedec fue sacerdote o algún como Jesús, porque en Nuevo Testamento tenemos el ejemplo bien claro que Jesucristo es el que nos dio, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De la Santa Cena, la bendición del pan, todo eso, ¿no? Para seguir. ¿Y por qué el otro sacerdote se basaba demasiado en lo que es en Melquisedec? Bueno, yo creo que habría que escucharle al sacerdote cómo se fundamenta su oficio sacerdotal, ¿no? Lo que se tiene en cuenta es que la imagen ministerial de la Iglesia Católica viene de la imagen del sacerdote, ¿no? Pero más es el sentido de que el sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, nadie podía tener acceso a Dios sino por el sacerdote, y toda bendición vendría del sacerdote hacia los hombres, Dios bendiciendo a los hombres a través del sacerdote. Entonces, la imagen ministerial, entre comillas, del clero católico viene del sacerdote del Antiguo Testamento en el sentido de mediador, y que nadie podría, hombre alguno, venir a Dios si no es mediante el sacerdote,
como tampoco Dios no podía bendecir a hombre alguno si no es por el sacerdote. En el caso nuestro, no somos sacerdotes, porque Cristo fue el sacerdote quien realizó el trabajo y la obra con la cual Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si Dios ha de perdonarnos o salvarnos a nosotros, es por la mediación de Cristo, y si el hombre ha de venir a Dios, es a través de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo se convierte en el centro de la mediación entre Dios y los hombres y el hombre para con Dios. Por lo cual, nosotros no tendríamos, inicialmente no tendríamos ninguna función sacerdotal, porque no somos mediadores entre Dios y los hombres, solamente queda eso en Jesús. A razón de esta aseveración cristológica, el aspecto ministerial de lo que nosotros somos realmente viene de la imagen del Nuevo Testamento, que es el asunto de ser pastor. Nosotros somos ministros, somos servidores, somos siervos y ejercemos labores como evangelista, pastor, maestro, apóstol y profeta. Esas son las funciones que realizamos. Entonces nosotros somos mucho más ministros o servidores de Dios en la iglesia y en la sociedad. No somos mediadores. Eso significa que no es tanto que nuestra oración es mejor y que garantiza llegar al cielo, y no tanto la oración de los hermanos. No somos mediadores en ese sentido. Todos tenemos acceso, incluido el hermano como el ministro, tienen acceso a Dios a través de Cristo. Y no tanto que tendríamos que pasar por un pastor para poder tener acceso a Dios, ¿no? En ese aspecto, hermano. Gracias. Gracias, Hasta hermano. ahí, sí. Hermana Clara, la escucho. Pastor, buenas noches. Sí, por Buena. favor, si usted me podría explicar el capítulo 13, el versículo 15, sobre Jesús lava los pies a los discípulos. Hay algunas iglesias que agarran este ejemplo. Por ejemplo, dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, lavar los pies. ¿Si eso es bíblico o a qué se debe que algunas iglesias, como por ejemplo la Iglesia de Dios de la Profecía, me parece que ellos lo hacen? Sí. ¿Está bien eso, pastor? ¿O una explicación, por favor? Ujú. No es una ordenanza instituida por Jesús, caso el bautismo, como la Cena del Señor, que de manera directa y clara la ha instituido, porque no tenemos eso como una recurrencia en los hechos, ni tampoco en las epístolas, ¿no? El primer punto, ¿no? No tiene el mismo peso ni el grado como la Cena del Señor ni el bautismo, ¿no? Y segundo, es narración. El pasaje que usted expresa es una narración de un hecho y viene el discurso que explica sobre eso, que es un acto de servicio y de humildad. Que en el caso del reino de Dios no es un asunto de quién manda, sino quién sirve. No es un asunto de la posición del que está arriba o el que está abajo. Es un asunto de servicio, de función, de acción. Y eso remite, así como Jesús vino a este mundo para no ser servido, sino servir. En ese aspecto, ¿no? Le pone ese ejemplo histórico como muestra del servicio, hasta dónde es, y el grado de mansedumbre y humildad, ¿no? La disposición de servir en ese nivel y grado, ¿no? A veces nosotros como ministros servimos solamente cuando las actividades son elevadas, son grandes eventos, ¿no? Grandes hechos, grandes actividades, pequeñas, insignificantes o desagradables o incómodas, no las hacemos, ¿no? En eso. Hermano, les agradezco mucho. Se me va a morir la batería, disculpen. Les paso a explicar sobre la evaluación, hermanos. Se les va a enviar un link con lo cual tienen ustedes acceso para entrar al formulario de la evaluación. Si bien no me equivoco, creo que son, a ver,
Son, 14 son preguntas, 14, profesor. hermana, disculpe. 14 preguntas. Gracias. Son 14 preguntas y que la nota final es de 20, ¿no? En base a 20. ¿No? Son preguntas que tienen 4 alternativas, ¿no? Pero hay que pensar, hay que reflexionar, no hay que acelerarse. Yo sé que en la vida humana todos nosotros somos bien acelerados, hablamos rápido, como yo, comemos rápido y dormimos rápido, caminamos rápido, ¿no? La fe cristiana no es rápida. La fe cristiana necesita pausa, hacer un alto para hacer un giro. Inclusive las bendiciones de Dios no vienen rápidas, demoran en venir. Entonces, tiene usted 14 preguntas, se le va a enviar el link del formulario. Ahí usted es una actividad personal. Cada uno marca la respuesta correcta. Una vez que usted termina las 14 preguntas, lo envían. Y una vez enviado, ya no hay posibilidad de poder rectificarse porque ya entró al banco de datos y automáticamente le saldría la nota del examen, pero no es la nota del curso, ¿no? No es la nota del curso. Hasta ahí, eso es en cuanto de mi parte. No sé si la hermana coordinadora tiene algún consejo, orientación. Sí, hermanos, en la pregunta número 10, sí, ustedes van a ver que hay que marcar verdadero y falso, pero no es por cada, no es en Pregunta, cada, por cada proposición. sí, en cada afirmación ustedes no es para poner, sino que después ustedes van a ver 1 BBFB, ¿no? Quiere decir que usted considera que la primera es verdadera, la segunda es póngase falso, la tercera es verdadera y así. Van a haber 4 alternativas, ¿sí? Ahí yo les aconsejo que lo lean y lo escriban en un papelito, la primera, ver, y cuando lo tengan listo las 4 afirmaciones verdadero y falso, recién busquen en las 4 opciones cuál usted cree que es la correcta, ¿no? Esa es la única partecita, ¿no? Donde un poquito que hay que saber cómo desarrollarla en el sistema. Pero después todo sí está claro, profesor, ¿verdad? Solamente que hay una indicación que tendría que darte a la interna, hermana. ¿Puedo llamar, porfa? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Es marcar, tendría entre 20 a 30 minutos, ¿no? Entre 20, porque es Ujú. marcar, no hay que escribir nada, ¿no? Sí, Sí, solo 30, es marcar. sí. Este, Profesor, hermana, ¿a qué se refiere con llamar? a usted, porque hay una aclaración que tengo que hacerlo con la evaluación. Ah, ya, sí, está bien, profesor. A ver, un Sí. minutito, hermanos.
Hermanos, como ya lo tenemos todo hecho ya para enviarle el link, la hermana coordinadora se va a encargar de enviarles el link del formulario de la evaluación. Todos ingresan a ese link, les aparece el formulario y son 14 preguntas y usted tiene que marcar la respuesta correcta de las 4 alternativas, ¿no? Las últimas, las que son de puntos de 3 o de 2 puntos, es la que tiene que pensar más, ¿no? Dense un tiempo, mediten bien para poder responder. Dicho eso, hermano, vamos a orar. Oramos agradeciendo al Señor por este curso y pidamos al Señor que les bendiga en esta evaluación final, hermanos. Oramos. Señor, gracias, Señor, por el curso. Gracias por la participación de mis hermanos, su tiempo, su interés, su preocupación de mejorar para servirte mejor a ti en tu iglesia y en la comunidad. Esta parte de la evaluación final es un acto de cada uno de nosotros, un acto normal y cotidiano. Queremos honrarte, Señor. Permite que lo podamos hacer de la manera más consciente y más razonable, Señor. Y te pedimos que tú nos concedas la oportunidad de recordar todo lo que hemos leído, estudiado, meditado y entendido, Señor. Concédenos estas capacidades. Y en especial te pedimos que nos concedas la capacidad de interpretar tu palabra para poder servirte en la exposición de tu palabra en la iglesia y en el mundo. Bendícenos, bendice a los hermanos en esta evaluación, a cada uno de los presentes por esta modalidad, y bendice a cada una de tus congregaciones que se están reuniendo a estas horas en distintas partes del mundo, grandes o pequeñas, del campo a la ciudad, pocos o muchos. Bendice a cada una de tus congregaciones mediante tu palabra y tu espíritu, Señor. Sé con mis hermanos en esta oración. Bendícenos, Señor. Te agradecemos por lo que tú nos has conducido del inicio hasta el final en este curso. Sé con ellos, sé con nosotros. Te lo pedimos todos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muchas Que el Señor le gracias. bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a cada uno. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones.